Perito en Lunas, claro, tiene es todo un acertijo, tiene cuestiones, pero que, claro, el mismo Miguel Hernández sabía de qué estaba hablando en cada décima, pero para muchos es muy difícil meterse ahí. Para el mismo cardenal que lo apoyó, que fue financiado por él, terminar sabiendo que había una estrofa dedicada a la masturbación fue algo un poco fuerte quizás para él. ¿Cómo usted falló? Gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos al Lector Estepario. Estoy acá junto conmigo, está el poeta Jatu. Ya hemos hecho una serie de videos sobre poetas españoles. Partimos con Góngora, seguimos con Alexandre y ahora estamos con Miguel Hernández. Abajo, en la caja de comentarios, voy a dejar los enlaces para que puedan ver esos videos, están muy buenos. Y le voy a dar el pase a mi querido amigo para que nos introduzca a este poeta, cuál es su importancia, por qué hay que leerlo y otros datos de relevancia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación. Un lujo estar de nuevo acá. Miguel Hernández, el poeta pastor, que nace un 30 de octubre de 1910, Orihuela, Alicante, la misma región de Gabriel Miró, al que después vamos a ver que le hace un homenaje, todo. Este poeta pastor, aunque tuvo dificultades para estudiar cuando niño, porque los estudios, por ejemplo, en la de María, eran de muy corto plazo, eran muy a la rápida, porque como eran hijos de pobres, tenían que ir a trabajar luego. Entonces, pero Miguel Hernández, da su capacidad, su agudeza, hizo más cursos que el normal de los niños de esa época en esa región. Pero claro, ya como a los 14 15 años, el papá lo saca, se dedica al trabajo de pastor, que era como lo más bajo que había en ese entonces, y algo que también se nota en su poesía, se nota mucho, es un poeta muy natural de alguna manera, un poeta que no es un poeta como imaginista, sino que parte de lo real, pero tiene una gran capacidad de imaginación, de vuelo. Entonces, claro, este poeta pastor que después va a terminar siendo un poeta soldado, eh, tiene mucho de la naturaleza, mucho relacionado con el siglo de oro, más que un enlace, claro, nos lleva directamente al tema de la tradición, al tema de lo popular, y que de cierta manera, quizás estoy ya como adelantando un poco la conclusión, es un poeta que sabe que no va a llegar certeramente a la palabra, sino que hay como un aproximado de alguna manera, cuando sobre todo en el contexto ya de la guerra civil, el horror es indecible. Él, claro, nos va a dar como un aproximado de lo que es lo que puede dar la capacidad de la palabra, que en el fondo es como el mayor logro de un poeta de alguna manera, o el mayor acierto de un poeta. Pero, claro, este poeta nació en 1910, ya en 1925 ya tiene sus primeros poemas de adolescencia, se dedica ya de lleno al trabajo de pastor y es un poco como que llega a destiempo con la generación del 27, por eso siempre como que hay esa discusión de que si pertenece más a la generación del 27 o del 36, y también se ve en él un proceso que se ve en la poesía española, que pasamos como de la vanguardia del surrealismo a un realismo más social, dado todo lo que aconteció. Sí, por supuesto. Bueno, acá yo junto con Jatu sostengo la misma tesis de que poeta, obra y vida son una unidad. Hay una Mm. organicidad que es indisoluble. Estamos totalmente en contra de esta idea de que la literatura es una suerte como de combinatoria. Al revés, la vida y el paisaje no es que determinen al poeta, pero en cierta forma van tendiendo puentes hacia su interioridad y eso es lo que se va manifestando. Mira, a mí me gustaría hablar brevemente de Orihuela, porque desde donde él es, era una ciudad muy antigua en España, antiquísima, según de la Edad Media, y siempre se contaba que en Orihuela se nacía creyendo en Dios, que quiere decir que era una ciudad muy, muy católica. No era una ciudad muy grande, pero tenía más de 30 iglesias, sin contar los conventos, había una catedral, y era muy común que en los años 10, 20, en esa época, toda la gente tuviera algún sobrino, algún hijo estudiando para ser cura o para monja.
porque como yo digo, la catolicidad era, permeaba todas las clases sociales, era lo más, digamos, la religión oficial, y obviamente eso se ve en que la educación también estaba a cargo de, bueno, en el caso de Hernández, él estudió en un colegio de jesuitas, y en honor a la verdad, en aquella época separaban a la gente pobre de la gente que podía pagar. La familia de Hernández, si bien no vivió en extrema pobreza porque tenía sus medios, en realidad para la época estaban más cercanos a la pobreza. Eran, digamos, pequeños burgueses venidos a menos, ¿cierto? Y era común que muchos niños se los mandaran a trabajar. Los mandaban al colegio a hacer 2 o 3 años de educación y chao, aprendiste a leer y escribir y te vas a trabajar. El caso de Hernández siempre fue especial porque, mira, fíjate tú que él a los 10 años ya demostraba una muy buena memoria, se memorizaba pasajes de la Biblia y los jesuitas, oye, encantado, este niño va a tener futuro, eh, vamos a pagar por su educación. Y fíjate tú que el padre a regañadiente en un comienzo dijo, bueno, ya que lo eduquen al hijo y qué sé yo, pero a los 15 años lo saca de la escuela porque viendo que él tenía proyecciones para estudiar y que eso finalmente igual iba a ser un recurso que él no iba a contar, lo manda a trabajar como cabrero. Mira, la zona geográfica de Orihuela, para los amigos de Chile, se parece mucho como al Valle Central. Es un clima eh, que hay mucha vegetación, porque, bueno, hay un río Segura, que es el río que cruza allá el valle, hay cordones montañosos, se parece mucho a Vicuña, fíjate, tiene algo como entre Vicuña y Rancagua, ¿cierto? Y hay un secano también donde, claro, están los viñedos y bueno, la zona donde va a vivir, donde va a trabajar Hernández es en la parte más montañosa. Y evidentemente sus primeros versos, antes de su primer libro, reflejan mucho como la vida pastoril, ¿cierto? Imagínate una escena de él que a los 16 17 años se compra una máquina de escribir de segunda mano y andaba con su maquinita acá debajo del hombro y con las cabras repartiendo leche, se sentaba en una piedra y empezaba a escribir. Es una imagen, ya era surrealista, imagínate un poeta cabrero con una máquina de escribir. Y bueno, a grandes rasgos, ese fue como la primera, bueno, y los otros son los amigos. Yo creo que para un poeta en formación tener, si no un maestro, un guía, amigos que leyesen mucho. Y la primera formación que él tiene, bueno, es en el Siglo de Oro, que era lo que estaba más a mano, y uno de sus amigos más destacados es Ramón Sigé. No sé si nos vamos a detener un poco en él, o vamos a hablar de Peritos Lunas, que fue su primera publicación. Detengámonos un poco en Ramón Sijé porque es Ya, súper po. importante Mm, y como habíamos hablado un poco fuera de cámara, que era como la contención frente a otras influencias mm, también. Con Ramón Sijé, claro, es toda una evolución hasta que llega como el desencanto ligado con esto lo católico, como tú mm, decías, donde él nació, claro, cuando son las elecciones municipales que dan paso a la república, ahí ganan los monárquicos. sí. Así que es súper fuerte el tema político de la región. Lo que quería decir de Ramón Sijé es que, claro, Miguel Hernández es alguien que comparte mucho sus lecturas y si uno se mete en todo lo que son las cartas, era alguien que buscaba mucho el significado de las palabras, trabajaba mucho con diccionario Mm, y también trabajaba mucho con los sinónimos. Y se nota en su riqueza de léxico que tiene un tema con los sinónimos. Entonces, claro, además de compartir todo esto de las lecturas constantemente, porque claro, no tener una biblioteca no le impedía de alguna manera tener acceso a los libros que en su educación se dio. Y eso es algo, claro, como tú habías dicho, un pastor con una máquina de escribir, claro, él también escribió algunas cosas manuscritos en el lomo de algunos de sus animales. Y algo que llamó mucho la atención es que él trabajaba primero en prosa y después pasaba al verso. Hay mucha tachadura en sus manuscritos, entonces, claro, Ramón Fijé, tú me habías dicho que empezó en esa época, él ya muere en 1935 entonces. mm. Y disculpa,
Miguel Hernández, además de compartir sus lecturas y que se nota, por ejemplo, lo que es el teatro también, porque de alguna manera se ha planteado la tesis de que el teatro de Miguel Hernández es como una antesala de lo que va a venir en poesía, sobre todo lo que es El rayo que no cesa. Entonces, claro, Ramón Fijé, dentro de todo este contexto católico, también había un cura que influye mucho en él, que después es muy decidor en el tema de la detención que sufre Miguel Sí, Hernández, el padre al marcha. el padre del Marcha, exactamente. Entonces, él creo que fue obispo de León después, Sí, pero en esa claro, época era Ramón canónico cuando parte, canónigo, cuando, claro. cuando lo Entonces, el tema católico, claro, había alguna vez alguien que planteó que la religión fue como el más grande mecanismo de defensa de la humanidad. Quizás sea así, pero Miguel Hernández va pasando, vamos a ver todo un proceso que va, claro, estos poemas iniciales, pastoriles, después se vuelve hacia el gongorismo y cierto modernismo, quizás, que es Sí. cuando ya se da cuenta de qué es lo que se está haciendo. Mm. En su primer viaje a Madrid, que él no recibe como lo que él quería de alguna manera, se va un poco decepcionado. ¿Te fijas tú, querido Jatu, que el primer libro que él saca es muy cultista, ¿cierto? Muy de Mm. diccionario, muy pulido, muestra una técnica ya así como de alguien que llevaba muchos años escribiendo, y a mí me da la impresión de que lo que está haciendo Hernández es una carta de presentación. ¿Por qué? Porque, Sí. claro, sabemos que en esa época y en toda la época en general, siempre la capital es donde está la radiación, por donde están los cafés, donde están las publicaciones, donde está el mundo literario. Y él que venía de provincia, él necesitaba presentarse como un poeta versado, por eso Perito en Lunas. Pero vamos a ver Mm. después que ya, claro, él llega con su... De hecho, le escribió a Federico García Lorca, le escribió a Valle Tuvo una reacción Inclán. muy fría de Lorca también. Sí, Muy porque es que él distante, era un claro. señorito, po. Entonces cuentan Mm. que una de las cosas que no le gustaba a este señorito, que es un gran poeta, era que la gente no se vistiese bien. Y fíjate tú que como Hernández era pobre, de hecho a veces da la impresión medio punk, así como adelantado, porque él usaba el pelo muy pelado. Y eso era raro, la Sí. mayoría de los hombres usaban pelo más melenita, cierto sombrero. Él andaba como al rape, de hecho, los delincuentes los rapaban y él andaba pelado y con una ropa muy, a veces con los zapatos rotos, muy, muy humilde. Y claro, pues Federico García Lorca se vestía de punta en blanco. Obviamente le impresionó el talento de Hernández, pero no le gustó su apariencia. Y por eso cuentan que, bueno, él trató de ayudarlo, le dio como alguna esperanza, pero después le dijo en una carta que tuviera paciencia, porque los Mm. primeros libros son los más demorosos. Pues, claro, algo de razón hay en ellos. Es muy difícil que alguien aparezca con un primer libro y la rompa. Pero a mí me gustaría poner el acento en todas las privaciones que sufrió Miguel Hernández, y pese a que él solamente tuvo una educación primaria, que fue buena, nunca llegó a la universidad, nunca tuvo las mejores bibliotecas ni las comodidades, y así fue capaz de forjar una obra duradera. Y yo, por ejemplo, lo veo en mis contemporáneos, estos poetas de ahora que andan llorando porque un editor que vive del Estado se lo cagó con unos fondos y este lloriqueo, compadre, Hernández no tenía ni siquiera para vestirse, él vivió, pasó hambre, no tuvo la educación de élite que recibiste tú en un colegio bilingüe y te triplicó. ¿Qué te indicó? Claro. Y esta acta de nacimiento, poco más que Esperito en Lunas, claro, creo que se iba a llamar Poliedro, que mencionan una carta, tenía el tema del nombre, e incluso hay correcciones anteriores que le hizo Sige a versos de él. Sí, hay una correspondencia muy, muy rica ahí. Ahora, Perito en Lunas, que es como el 33, que como que llega un poquito tarde a esto de la generación del 27, este furor del Góngora que es capaz en su época de innovar en la lengua. Entonces, Perito en Lunas, claro, es todo un acertijo, tiene cuestiones, pero que, claro, el mismo Miguel Hernández sabía de qué estaba hablando en cada décima, pero para muchos es muy difícil meterse ahí. Para el mismo cardenal que lo apoyó, que
fue financiado por él, Sí, terminar sabiendo que había una estrofa dedicada a la masturbación fue algo un poco fuerte quizás para él. Cuando dice el tic-tac, todo eso está claro. claro, hablando del Pero muy acto manual. sutilmente, claro, claro. Sutil, claro, pero claro, muy sutilmente. Mm, Y algo que después se ve en otras décimas después, cuando habla de la flor, del segundo Adán, mm, etcétera, que por ahí los tengo seleccionados para que revisemos más tarde, pero claro, po, o sea, cuando empieza con esto de a la caña silbada de artificio, mm. ya con ese inicio en Perito en Luna, te da como el tono de lo que va, de cómo lo trabajó, todo esto, y como vuelve un poco esto de los sinónimos, de buscar el significado, de compartir las lecturas, de que Ramón Sijé también le hiciera ciertas tachaduras también. Entonces, claro, fue una persona, una de las personas gravitantes para Miguel Hernández. De hecho, cuentan que, a ver, él era católico, claro, era creyente, pero comienza a distanciarse de la religión y estamos en una época que estaba todo muy polarizado. Mm, Eh, Se comienzan a hablar ya, por ejemplo, de que iban a haber asesinatos de sacerdotes, de que se iban a violar a las monjas. Por otro lado, la gente, los nacionales, la gente, bueno, los más cercanos a la Falange, a la Hons, que era este nacional catolicismo con tendencia fascista, ¿cierto? Se comienza a organizar, a articular de forma militar. Entonces, era un momento en que ya no había como espacio para decir yo soy tibio, no, era un momento en que había que determinarse, compadre, ¿tú vas a ser católico o vas a ser eh, anticlerical? Po? No, no habían términos medios. mm. Miguel Hernández siempre trató como acercarse como a una suerte como tipo democracia cristiana, doctrina social de la iglesia, como una suerte, manera como una suerte como de catolicismo de izquierda, pero que nunca logra cuajar porque el ambiente no daba para ello. Como dije, estaba todo polarizado. O eras nacional católico o era de los rojos. Así de simple. Como decían en la época, hay que definirse. Hay que definirse, ¿cachai? No Hay hay que medias definirse. tintas. Y si tú estás escribiendo obras literarias, no puedes mantenerte en una posición neutral. No había espacio. Bueno, resulta que cuando muere Ramón Sijique, que fue una muerte muy triste porque le dio septicemia. O sea, recuerden que en esa época la gente contraía cualquier enfermedad, la mortalidad infantil es muy alta. Si no me equivoco, fueron dos hermanas pequeñitas que murieron de Miguel y que a él siempre se le quedaron esas imágenes en la mente. Si usted habla con sus abuelos, si están vivos, era muy común que de los muchos hermanos que nacieran, por lo menos morían guaguitas dos o tres, ¿cierto? Que era la norma. Mm, Bueno, resulta que, bueno, en esas condiciones fallece su amigo y él escribe su elegía, que es considerado uno de sus poemas más hermosos. Y yo también quiero destacar qué hermoso también es el culto a la amistad, siendo que, por ejemplo, ahora Ramón Sijé, en términos políticos, sería considerado un ujú. facho, ¿cierto? A pesar de que él tenía sus discrepancias con el movimiento falangista. Él tenía su distancia, él estaba viendo que este nacional catolicismo se iba a volver una cosa un poco como descuadrada de lo que era el... O sea, imagínate que es casi un oxímoron decir nacional catolicismo, porque el catolicismo es Claro, universal, po. claro, católicos. Claro, entonces él veía como este movimiento que era muy secularizado, era muy laico. Y yo creo que a Sichel le habría gustado algo más monarquizante, algo como no teocrático, por supuesto que no, pero algo en donde existiera un equilibrio entre fuerzas. Pero en fin, el tema es que muere y cuentan que Miguel Hernández, que ya estaba acercándose a Neruda, que es otro capítulo importante que deberíamos Ujú. considerar, se desafilia del Partido Socialista y se mete al comunismo. Ya, ahora sí vamos a ponernos los pantalones y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Claro. Hay una carta del año en que muere Sige, que voy a leer una pequeña parte. En el último número aparecido recientemente del Gallo Crisis, sale un poema mío escrito hace 6 o 7 meses. Todo él me suena extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica. Mm, En esta carta también habla de un homenaje que se le hizo a Pablo Neruda y que hay una variedad de poetas, Aleixandre, Luis Rosales, también falangista, Guillén. Entonces,
claro, es súper importante cuando este desengaño y cuando ya empieza como a gravitar en Neruda. Y incluso hay una carta en que cuenta su lectura de Neruda, que poco más se quería arrancar los ojos por lo bueno, no por lo malo. Mm. Por todo lo que le produce todo esta renovación poco que trae Neruda. No sé si es renovación, pero hay una influencia súper fuerte de Neruda. No pasa desapercibido Neruda, es un Mm. capítulo muy interesante en la vida del poeta chileno. Entonces, claro, él también habla de una biografía que se le hace a Federico, está enviando copias que ya no le quedan porque vendió todas las que tenía porque le faltaba dinero también. Eso es algo también muy recurrente en las cartas de Miguel Hernández, la falta de dinero, el pedir favores también. Que claro, haciendo un paréntesis con Lorca, claro, como que le exigía un poco a Lorca y Lorca como que le respondió como una o dos cartas lo más. Nomás fue silencio. Estamos hablando de un veinteañero que se fue con lo opuesto a Madrid, ¿cierto? Sí, De hecho, el gran parte de su vida se la pasó pidiéndole plata a Ramón Sigepo, que él era abogado, su amigo tenía mejor posición. Ramón Sigepo juntaba sus pesetas y se las mandaba. Y él vivía como conserje. Le pasaban una habitación sin derecho a comida y con esas poquitas platitas él tenía que hacerla durar hasta que más o menos el año 34, si no me equivoco, por ahí conoce a, bueno, a varios intelectuales y llega a la editorial Sopena, donde se estaba redactando una enciclopedia taurina. sí, Y le dijeron, oye, quería escribir su biografía de toro y vamos a ver después que la figura del toro se repite mucho. No, no solamente porque, claro, lo hispano, pues el toreo es una institución, pero él vivió muy de cerca, él conoció muy de cerca el mundo taurino, a pesar de que cuentan que al comienzo él estaba muy entusiasmado y después ya como que lo pateó un poco y ya después termina reconociendo que lo hace solo para tener con qué parar la olla. Entonces claro. llega el año 36 y se publica, a juicio de muchos, su mejor libro, que es El Rayo que no cesa, ¿cierto? Que yo diría que es un libro donde está toda eh, su primera etapa, que era como el poeta cabrero, que le cantaba a las montañas, a los ríos, ¿cierto? Como este poeta pastoril. Después está este poeta de vanguardia del Perito Luna, y en el Rayo que no cesa está todo más destilado. Ya está como el poeta que alcanza una voz y no tiene que, no abandona este cultismo, ¿cierto? Y se decanta por formas más asequibles, pero con un hondo calado poético. Y claro, en el teatro quizás se pueda ver como una antesala de lo que va a ser el rayo que nos cesa. Esto de los toros, como paréntesis de nuevo, en El hombre acecha se vuelve a ver la figura del toro nuevamente, Sí. que es muy claro como esta representación de España, todo lo que significa el toreo. Y en el rayo que nos cesa, todos estos sonetos que hay, que claro, muchos consideran como lo más logrado líricamente de Hernández. Y Mm. claro, hay una cuestión de gritarlo, hay una cuestión como ya más castiza, ya dejamos atrás toda esta cuestión gongorina de alguna esta carta de presentación que fue el rayo que nos cesa, claro, entre el 34 y el 35 que fue escrito, y claro, todos estos sonetos, todo este lirismo, a tu pie tan espuma como playa, arena y mar, me arrimo y desarrimo, y al redil de su planta entrar procuro. Siempre tan castizo, siempre tan como esta vitrina que tenemos al siglo de oro por parte de Miguel Hernández. Y claro, es un libro que también, ¿cómo decirlo? Hace del dolor, hace muy dramático también ciertas exclamaciones que va poniendo de repente. Entonces, es un libro que hay que volver a él más de alguna vez. Yo creo que hay que darle más que, yo le he dado más que con Peritos Lunas, porque claro, Peritos Lunas tiene con un trabajo quizás como más intelectual, pero aquí hay otra cosa, hay otra cosa y que va surgiendo y vamos a verla después en El hombre que acecha, quizás y ya en los últimos poemas. Sí, de hecho, otra de la tónica de su, bueno, en primer lugar hay que decir que este libro se lo dedica a Josefina Manresa, que va a ser termina siendo su mujer. Mujer Algunos y servidor.
Sí, pues dicen que Miguel Hernández no fue tan mujeriego, no tuvo tantas mujeres, pero algunos desmienten, en realidad tuvo a sus amigas, tuvo sus cosas, pero Josefina Manresa fue con la mujer que ya tuvo como la consolidación. Hay que Sí. comprender que él fallece a los 31 años, en este libro tenía 26 años, 25, 26 aproximadamente, y le dice a su prometida que todos estos versos están empapados de amor, ¿cierto? Pero él se da el espacio también como para la sátira, hay algo medio queveresco en algunos versos, como por Sí. ejemplo, claro, hay un poema que me gusta, que es divertido, que se dice, me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y pruebe su amargura, sin embargo. Tiene esas cosas así como de meas cómicas, o comparar, por ejemplo, cuando dice, tu corazón, ahora, una naranja helada, como un dentro sin luz de dulce miera, y una porosa vista de oro, un fuera, venturas prometiendo a la mirada. Mi corazón, una febril granada, de agrupado rubor y abierta cera, que sus tiernos collares te ofreciera, con una obstinación enamorada. Y así, bueno, hay muchos versos que están como en una tónica así, muy musicales, ¿cierto? Muy Siempre, musicales. sí. No sé si la métrica es perfecta, pero al oído suenan, son versos para declamar, evidentemente. Esto del limón y la naranja es algo que vemos, claro, en su contemporáneo en Lorca con el limonar y también lo vemos en Lope de Vega. Mm, Y también, además, en todo lo que es romancero y en la tradición popular. mm. No es algo que se le haya ocurrido así, pero él lo toma y se eyecta hacia su época, desde la tradición, tanto desde lo oculto como lo popular. Un Claro, y poeta, ahora, claro, un poeta sin la tradición del siglo de oro no habría sido capaz de escribir eso. no, para nada. También, claro, hay algo de Garcilaso que vamos a estar viendo en Miguel Hernández y toda esta cuestión, ¿cómo decirlo? Eh, Puede que hayamos alguna diferencia con López si pescamos un poco como el teatro, Ujú. como quizás más directo, quizás por algo de la época también, pero claro, Miguel Hernández es un poeta que toma sus lecturas del siglo de oro y las hace propias de su época. Es algo muy contemporáneo que hasta el día de hoy nos resulta refrescante leer a Miguel Hernández. Es como agüita fresca, siempre digo, leer a Miguel Hernández. Bueno, en ese año entonces él comienza una relación con Pablo Neruda y ahí nos damos cuenta que realmente Neruda, a diferencia de Vicente Huidobro, y lo siento si eres huidobriano, pero Huidobro cuando llega a Francia, el niño con plata, rico, ofrece costosas cenas, vinos, manjar a los surrealistas, que después por las espaldas de él se reían y se burlaban porque no hablaba bien el francés, lo pronunciaba y lo escribía mal. Y vamos a ver que Huidobro, a pesar de que logra ciertos logros, alcanza ciertas cumbres, perdón, no logra ser un poeta gravitante para la vida francesa, no así Pablo Neruda. Tú tomas Mm. cualquier biografía de aquella época, cualquier biografía de cualquier poeta de aquella época, y Neruda es una cita obligada. Porque Pablo Neruda, claro, recordemos que era embajador por Chile en España, él tiene contacto, ¿cierto? De hecho, yo creo que solamente por ser embajador no lo mata, porque se había convertido en un problema internacional. Y Pablo Neruda, muy sabiamente, él sabe utilizar su amistad y su influencia. Y bueno, Neruda siempre le hablaba de la sotánica, satánica. Orihuela se ríe un poquito del amigo Siget, porque era como pasado incienso, y en cierta forma conmina a Miguel Hernández que ya, pues ya tú tienes un molde clásico, pero ahora hay que lanzarse a la vanguardia. Ahora hay otras cosas, está el surrealismo, se está creando con una frescura diferente. Y creo yo que ese es como el espíritu ya nuevo que va a impregnar la obra de Hernández. Y Neruda, claro, es un poeta de un verso muy agradable, muy fácil para su llegada Sí. también, como verso. Mm. A diferencia, claro, claro, comparando esto con Huidobro, claro, Neruda es un éxito tremendo. Y como había comentado, esta carta va hasta Luis Rosales, que era falangista, Guillén, Aleixandre, la amistad con él es tremenda. Incluso siempre Neruda decía algo así como que es un deber de España recordar a Miguel Hernández en una de las dedicatorias que le hace a su memoria.
No, maravilloso. Entonces estamos en el año 36 y estalla la guerra civil en España, pues, y ahí ya comienza la grande. Franco hábilmente une a la Falange con la Homs y hacen un puro partido nomás, ¿cierto? Decreto de unificación del 37, claro. Exacto. Y el problema de la izquierda que tuvo principalmente fue su, digamos que los anarquistas tiraban para un lado, ¿cierto? Y la izquierda tradicional para otra, entonces nos faltó como esa unidad. Y bueno, eso se empieza a ver en las trincheras, estalla la guerra y lo primero que hace Hernández es alistarse a la guerra. Yo no sé quién lo habrá aconsejado, pero estamos hablando de un joven impetuoso, o sea, él encarna un ideal, pues. ¿Se fija? Él dice, bueno, si yo voy a ser comunista, yo tengo que apoyar a los míos. Él se alista y así llega al año 37 como comisario político del quinto regimiento, ¿cierto? Eh, Le pasan un fusil, él cuenta en sus cartas que él nunca había disparado un arma, de hecho le da terror, apuntar y disparar, aún así se sobrepone al miedo y rápidamente, más que en un francotirador o en un Rambo, él se transforma en alguien que arenga a las tropas. Él está muy en la trinchera, ¿cierto? Ahí aparece su canción del soldado, aparecen muchos versos que son ya de compromiso real, así de trinchera, de combate, de ir al choque. Y él constantemente está escribiéndole a los soldados. Acá está la poesía de Hernández ya se vuelve totalmente popular, ¿cierto? Casi como de cancionero Sí. y con una épica eh, de salir a combatir, se ríe de los viejos casposos, ridiculiza a los del bando contrario, ¿cierto? Y vamos a ver que todo esto termina finalmente en un libro que se llama Los vientos del pueblo, ¿cierto? Dedicado a Alexandre, si no me equivoco. Por acá lo tengo, que estuvo a punto de desaparecer. Cuentan que el régimen franquista lo mandó a destruir por completo, pero se salvaron dos copias. Y con esas dos copias el libro se pudo reconstruir. Claro. Y es como todo, encarna todo lo que tú habías dicho en cuanto a pensar lo que es un poeta, da que hasta como una definición de lo que es un poeta, es como en estas declaraciones que hace que el poeta representa tanto, tanto, y el pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Claro, es un lenguaje mucho más accesible, siempre musical. Miguel Hernández muy musical en ese aspecto, debe ser muy agradable musicalizar algo de Miguel Hernández. Y mira, no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga en yacimientos de leones, desfiladeros de águila, cordilleras de toro. Esto ya me suena casi como algo que hubiese escrito Pablo Neruda en cuanto a Stalingrado. Se nota la influencia, claro, evidentemente. Mira que Claro, hay ¿y unos versos. quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? Todos sabemos lo que es el yugo, para la falange. Entonces, O en una dice, en su elegía primera, qué sencilla es la muerte, qué sencilla, pero que injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera su turbia cuchillada. Sabes que yo incluso veo en estos versos hasta algo de antipoético, algo medio como Nicanor Parriano. claro, ¿Sí? y puede resultar un poco divertido pensar que Mm. una de las últimas cosas que dijo Franco al morir fue qué complicado es esto de morirse. Claro. O en una dice también en otro poema, en el mismo poema, en otros versos dice, pero el silencio puede más que tanto instrumento, silencioso, desierto, polvoriento, en la muerte desierta, parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado al golpe de una puerta, como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Claro. En la que está dedicada a Lorca, ¿cierto? Exactamente. Claro, en una de sus cartas después cuando cuenta el tema del juicio, cuando le ponen los 30 y tantos años de condena, Mm. que los militares no querían otro Lorca. Porque claro, sabemos lo confuso o accidentado que fue la muerte de Lorca, el asesinato, como queramos llamarlo, que no fue algo directamente
sino fue por otras cosas más ligadas a la casa Bernarda Alba, por ahí. Pero claro, Miguel Hernández sabe que los militares no quieren un segundo mártir de los poetas. Bueno, Un mártir. de hecho él lo habían condenado a muerte porque su amigo, el canónigo Almarcha, intercede, se le conmutó la pena a 30 años. Entonces, bueno, es una condición. Vamos a llegar ya a a la parte de la cárcel. Bueno, hemos hecho un recorrido entonces por la experiencia vital de Miguel Hernández, sus principales amistades. Se desata la guerra, se transforma en un soldado, en un poeta de trinchera, del poeta cabrero con inclinaciones religiosas, pasa a un poeta ateo, descreído, ¿cierto? Comunista y comprometido con la causa. Finalmente, el bando nacional se impone sobre el bando republicano, pierden y lo que le aconsejan sus amigos es que parta al exilio, pero él siempre está con la duda, tenía algunos planes de viajar a Chile inclusive, porque Pablo Neruda lo estaba ayudando. El problema era su mujer, po. El año 37, de hecho, en plena guerra, el 9 de marzo de 1937, él escapa de la guerra, se casa por el civil con Josefina. El 9 de diciembre tiene su primer hijo, que lamentablemente fallece muy guaguita. Le dedico unos versos que son muy conmovedores, muy profundos. Y el 4 de enero de 1939 nace su segundo hijo, el Manuelito, Manuelillo le decía él. También le dedico unos versos muy, muy tristes cuando la mujer le dice que están en una hambruna terrible, lo único que tiene es cebolla y pan, y no hay más. Y él le dedica ese poema donde habla del pan y la cebolla, muy triste. Las Bueno, nanas. resulta que, claro, él, ese mismo año de 1939, en marzo, si no me equivoco, él intenta un escape, llega a Portugal y resulta que para poder financiar su viaje, él tenía un reloj que le había regalado a Alexandre y cuando lo va a empeñar o a vender, lo delatan, lo delata el mismo joyero y lo detienen. Lo detienen en Portugal y lo extraditan y va a prisión. Estuvo en varias prisiones, estuvo en Huelva, en Sevilla y finalmente en Madrid. Y bueno, resulta que fue una época terrible donde había fusilamientos a diario, los presos estaban incomunicados. O sea, piensa tú que en un momento el furor de la guerra llevó a que, por ejemplo, violaran a monjas y las raparan y las pasearan públicamente. Entonces había una inquina, ¿cierto? Había un revanchismo tan profundo que se dejó sentir, pero con todo el furor, con fusilamientos a diario, procesos irregulares. Y en esa vorágine, Miguel Hernández es ayudado por Pablo Neruda, fíjate tú. En 1939, en septiembre, Pablo Neruda empieza a mover sus hilos y logra que, que Miguel Hernández salga libre. Y resulta que la libertad le dura muy poco. Él llega a Orihuela, a su pueblo natal, y cuentan que supuestamente lo habían acusado de intentar asesinar a Primo de Rivera y comienzan los rumores. Y claro, pienso que hasta ese momento Miguel Hernández era un poeta, no era un diplomático, no era un dirigente importante, pero ahí comienza como un poco la paranoia, comienza como la persecución y finalmente arrestado, vuelve a la cárcel donde es sentenciado a muerte, ¿cierto? Pero resulta que Luis Almarcha, perdón, el padre, el canónigo, que fue su protector en sus primeros años, intercede por él y se le conmuta la pena a 30 años de cárcel. Imagínate lo terrible. Y bueno, ahí no me quiero detener un momento, Hat. La época en que lo detienen, claro, ya tenemos el cancionero y romancero de ausencia Mm. y el hombre acecha, como habíamos comentado, que empieza la figura taurina y todo esto, y de alguna manera podemos ir viendo toda esta obra y vida, porque Miguel Hernández es un poeta que es imposible separar estas cosas, como habíamos dicho. Ya pasamos de lo que es Perito en Luna, de buscar las posibilidades de los significados, a algo más castizo. Su poesía se vuelve directa, se vuelve muy directa, y ya en los últimos poemas tenemos, por ejemplo, eh, Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío,
que es un tremendo poema sobre el amor, un amor muy existencial también. Y claro, pues lo habían acusado de, no recuerdo exactamente la acusación, pero algo sobre rebelión militar. Y él, claro, en un momento expresa quién fue el que se rebeló en un comienzo, cosa que él encuentra un poco, pero bueno, los vencedores siempre, siempre tienen la razón de alguna manera. Eh, Miguel Hernández ya en este periodo, y no quiero decir que es como una noche oscura del alma, pero ya privado del mundo exterior, los versos más cortos a veces, aún así hay lugares alejandrinos, andecasílabos notables, pero ya este encierro, este privarse de lo exterior, lo lleva como a encontrarse a sí mismo de alguna manera, como a buscar lo más elemental que fue lo que lo caracterizó en un comienzo, su poesía como lo que le llaman los poemas de adolescencia. Entonces, claro, es un grito, quizá un grito callado a veces, pero claro, se vuelve muy directa su poesía. Exactamente, digamos que hay una oscilación entre el primer poeta que es del que se está abriendo al mundo con una técnica depurada, no con mucho contenido quizá, después eso se va decantando, aparecen sus sonetos, El rayo que no cesa es considerada una de sus principales obras, y después ya claro está el poeta comprometido, social, inclusive fíjate tú que no estoy seguro de si él estuvo en la Unión Soviética en una misión, pero escribe versos así como con un tono bien futurista, donde habla, hay que pensar que el comunismo de aquella época, de los años 30 era un comunismo que iba muy al choque, a la vanguardia. Era un comunismo futurista, ¿cierto? Que vindicaba la ciencia, la metalurgia, el trabajo del acero. Todo eso se ve reflejado en la obra de Hernández, de este comunismo que no es esta visión a veces que se tiene como de empobrecedor, ¿no? Pues era un El comunismo que, realismo socialista, claro, ¿no? Pues era un comunismo de vanguardia, de avanzada, antitradicional en cierta forma, futurista, ¿cierto? En la época del cosmismo ruso, donde influye mucho también esta línea del partido de que, oye, vamos a llevar el comunismo a todo el universo, a toda la galaxia, vamos a descubrir todas las curas de las enfermedades, nos vamos a ser inmortales. Hay una cuestión así que es como, no hitleriana, no, pero había un hombre nuevo, ¿cierto? sí, Hitler tenía un hombre nuevo. De hecho, Hernández se burla mucho de Hitler y Mussolini, los ridiculiza en algunos versos, pero claro, el hombre ruso era el hombre trabajador, el obrero especializado, ¿cierto? El obrero ultra educado que iba a alcanzar la gloria en las estrellas. Y hay un poema que habla de la ciudad fábrica, entonces imagina, ahí es como súper extraño este Miguel Hernández porque abandona totalmente los paisajes pastoriles, el claro, río, las quebradas, ¿cierto? Y ahora él está hablando de un proyecto futuro. Es interesante, interesante que dentro de una vida tan breve se hayan dado tantas corrientes simultáneamente, pero siempre con una voz, hay un hilo, una voz que lo va haciendo reconocible en el panorama. claro. Y claro, aparte de que aparezca este elemento metálico mucho en su poesía última, también hay un poema que de alguna manera define este elemento que siempre aparece en Hernández, que es la sangre. Y en la sangre, claro, se conjuga la vida, el amor y la muerte. Entonces, Exacto. claro, cuando dice, llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, y después va jugando con eso, intercalándolo. Entonces, claro, es un poeta que después de eso va a pasar a esta poesía más directa, más existencial quizá, de alguna manera, Hijo de la luz y de la sombra, que también está en sus últimos poemas. Y claro, a mí uno de los poemas que yo siempre leo en un micrófono abierto es Sepultura de la Imaginación, donde decía, un albañil quería, pero la piedra cobra su torva densidad brutal en un momento. Aquel hombre labraba su cárcel y en su obra fueron precipitados él y el viento, los vientos del pueblo, que esa idea que tenía del poeta con la función que tenía, ya, es una cuestión que, claro, podemos haberla visto antes en el romanticismo, expresada de otras maneras, como que este poeta que encarna ciertas cosas, pero ya aquí
Miguel Hernández da otras definiciones, quizás más materialistas de lo que es como lo que debe ser un poeta. Exactamente, porque al fin y al cabo la guerra no va a ser perpetua. Va a llegar un momento en que las aguas se van a calmar y el poeta no puede funcionar solamente como para una modulación. El poeta finalmente tiene que alumbrar el parto y iluminar la muerte, o sea, tiene que estar, es una presencia constante. No puede estar Claro, solamente en un puro ámbito, reducido como en un nicho, ya, yo voy a ser un poeta social, listo, pero después cuando se acabe la revolución, ganemos o perdamos, se va a acabar. La revolución claro. no es perpetua. El fin de la guerra es la paz, como decía alguien. Claro. Claro. Y claro, este ansia de esta expresión muy desnuda que también tiene Miguel Hernández. Es una expresión desnuda, las palabras llanas, entonces, claro, ya estamos muy lejos de Perito en Luna, ya. Con todo lo Claro, que ha pasado en estos pocos años. por ejemplo, entre sus poemas dispersos que escribió en prisión, mira, fíjate tú las imágenes muy al hueso, dice, sigo en la sombra, lleno de luz. ¿Existe el día? ¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna? Pasa el latido contra mi piel como una fría losa que germinara caliente, roja, tierna. ¿Te fijas ahí cómo se están todas las imágenes, los opuestos, la luz, el día, la caverna, el vientre materno o la tumba? O sea, es un poeta que ya está viendo cómo la vida se le está escapando. Bueno, hay que aclarar qué mató a Miguel Hernández. La pena, qué sé yo, no, bueno, fue una enfermedad. El primero le dio una bronquitis que lamentablemente se la agravó, le dio una tifus, ¿cierto? Sí, Estando en condiciones infrahumanas, mal alimentado, pasando frío. Él cuenta que en una de las veces no podía llorar, decía, porque se le congelaban las lágrimas. Imagínate las imágenes. Y finalmente se enferma de tuberculosis y yo creo que lo trataban poco menos como un perro. Fue en un momento en que dijeron, ya, tú tenés que seguir un tratamiento, pero si no tu familia no pone dinero para la jeringa, había que sacarle sangre. Desconozco los detalles médicos, pero si tu familia no se hace cargo, no va a haber tratamiento. Y bueno, ahí la familia, su Manresa, su Josefina, mueve los pocos hilos que tiene, trata de llevar unas moneditas, apoyar a su marido. Él se le está escapando la vida, pero siempre tiene esa esperanza del tuberculoso. Y fíjate tú que el tuberculoso, sabemos por Kafka, ¿cierto? Que fue un contemporáneo. eh, Hay una fiebre del tuberculoso que llega un momento en como que tú te recuperas. Y llegó un momento en que sí, Miguel Hernández dijo, yo no, si yo ya estoy a punto de salir. Pero los médicos que sabían que estos furores de la fiebre que provocaba la enfermedad era porque ya estaba entrando en la fase final. Y no le claro. dijeron, ni siquiera le dijeron, despídete de tu familia. Los médicos prefirieron callarse, dijeron, ya, lo mandaron a un lugar de tuberculoso a morir, a morir. Cuentan que ya él no tenía ni siquiera la funda de las sábanas, todas sucias, no tenía con qué cambiarse, la ropa manchada. Entonces, es un calvario, es muy terrible sus últimos momentos. Y claro, tú dijiste algo que era lo de la esperanza. También es una poesía muy esperanzada que quiere ver algo que va a venir, pero finalmente todos sabemos que no. Y claro, a pesar de su corta vida, no hablaríamos de un poeta truncado o de que llegó a un momento en que estaba a punto de, cuando todo el tiempo nos dio buena poesía. Todo el tiempo nos dio buena poesía. Estamos hablando de alguien que no solamente leía el Siglo de Oro, también sabemos que copiaba versos de Jorge Guillén, por ejemplo, practicaba mucho. Entonces, claro, este poeta que en su último día entre esperanzado, dramático también, bueno, siempre tuvo algo de dramático porque, claro, esto de meterse en el teatro no es mera cuestión de que escribir bonito para él, no, también tiene que haber una tensión. Y sobre todo en las décimas, siempre se ha hecho como que entre la quinta y la sexta verso, siempre hay como una tensión Mm. en Miguel Hernández. Y esa es la idea un poco de la poesía, que haya una tensión constante. Bueno, no es que sea constante, pero siempre hay como una tensión en ese espacio que es la versificación, que es el poema.
Y Miguel Hernández, claro, era un poeta tremendo, no un poeta truncado, vamos a especular mucho de lo que podría haber sido o no, pero fue alguien que lo dio todo en todo momento y que se tomó muy en serio las cosas. Efectivamente, y por ejemplo, a diferencia de otras tradiciones poéticas como la anglosajona, que va más como por el detalle, por la abstracción, la poesía de Hernández es es una poesía muy carnal, donde está Sí, presente el hambre, el frío, la sí, lágrima, ¿cierto? Es una poesía que está hecha, no es una experiencia de la vitalidad, yo le diré que es una poesía de lo cárnico, de lo carnal, de sí. lo que es estar en este mundo despedazándose, envejeciendo, con la conciencia de la muerte aquí presente. Hay mucho de cuerpo, de esto de la rosada vía, como diría la Mistral, claro, y que le va pesando en sus últimos días. Es un poeta también muy de los elementos también, el agua, el cuerpo, como el río, los metales, como habíamos dicho. Entonces, claro, es un poeta del cuerpo también, no sin caer en estas cosas posmodernas de que el cuerpo es esto y no es eso, Es no. todo, claro. Claro, pero en este poeta, claro, tenemos, como te había dicho, yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío, que un poema que no, un poema ligero, pero claro, termina diciendo, yo no quiero más luz que tu sombra dorada, donde brotan anillos de una hierba sombría. En mi sangre fielmente por tu cuerpo abrazada, para siempre es de noche, para siempre es de día. Volvemos a los contrastes, esto muy barroco, ¿no? De ir contrastando lo que habías dicho tú también de lo maternal y la muerte también. Entonces, claro, para mí Miguel Hernández es un poeta que yo lo tengo como junto a Leisandre en cuanto como a esa época. Siempre se va a estar discutiendo si era del 27 o del 36, como habíamos dicho, este proceso que va como hacia lo social. O sea, lo que hacía Lorca y Aleixandre después no lo va a hacer un García Serrano o una Carmen Laforet. Ya después de posguerra, sí, o Cela, que ya, bueno, Cela otro cuento, pero claro, claro, es un proceso que también lo sufre la misma España. Claro, como tú bien dices, una generación muy poderosa que se fraguó entre dos guerras mundiales, eh, constantes hambrunas, muerte. Uno dice en qué momento vieron la luz. Son épocas muy terribles de la humanidad que ojalá nunca más se repitan y que sin embargo, pese a toda la falta de abolengo, de confort, a toda la falta de materiales, mucha pobreza, se generó una de las poesías más potentes de la humanidad y estamos hablando casi a la altura del siglo de oro español. Estamos hablando de 4 siglos, o sea, es increíble cuando el genio se potencia con otro genio, puede surgir, no surge de la nada, obviamente, pero vemos que la experiencia vital de Hernández fue una persona que no tuvo estudios formales. Ahora, claro, muchos salen con la estupidez esta, no, es que era autodidacta, pero es que en ningún lugar se enseña a aprender a escribir, o sea, en ningún lugar tú aprendes a escribir, po. ¿Dónde Claro, aprendió a escribir Dante, Homero, Cervantes? No, pues no, nada que ver. Es una redundancia decir que es un poeta autodidacta. Si lo que tiene que hacer el poeta es leer, tener una buena biblioteca y abrirse paso nomás con la realidad, con sus versos y morirse, pues. Si de claro. eso Y en se este trata esta caso, cuestión. Miguel Hernández ni siquiera era alguien que tuviera una biblioteca. De hecho, Leía como claro, podía. gracias a que los jesuitas vieron que él tenía inclinaciones, le prestaban libros, Claro, ¿cierto? exactamente. De hecho, hay por acá hay una carta del año 31 donde él habla de sus lecturas que conseguía como hacía pocos pesos porque en ese tiempo la imprenta igual estaba en una buena época. Se publicaba el libro a bajos costos y él lee en esa época. ¿Qué estaba leyendo? Sonata Primavera de Valle Inclán, Lirio del Valle de Balzac, pequeños poemas en prosa de Baudelaire, El estanque de lotos de Amado Nervo y Pare de contar. O sea, esas eran como las novedades literarias que él se podía dar el lujo, pero es que ya él dentro de sí tenía la biblioteca del siglo de oro. Y no me acuerdo qué escritor habrá sido Villoro, el mexicano, dijo que los mejores libros del mundo están en las bibliotecas más humildes. Sí, no, por supuesto. O sea.
Yo también adhiero a eso, y es que es verdad, porque, claro, Valle Inclán, hoy día nadie te va a vender un Valle Inclán, pero si puedes encontrarlo en alguna biblioteca muy humilde, muy antigua, todas las sonatas también, que claro, reinterpretar el mito del Don Juan. Entonces, también sabía que había leído a Espronceda, que también tenía algo con el romanticismo de la lengua española, pero claro, que comparado con lo que fue el siglo de oro, entonces, claro, aguanten la biblioteca humilde o abandonada, lo Totalmente, descatalogado, sobre todo. totalmente. Como nota al pie, uno ahora ve, por ejemplo, todas estas novedades literarias con portadas coloridas. Y uno se queda pensando y dice, esto es pura mierda nomás, pues pura basura. Y salen los En 2 meses, booktubers hablando de sus weá. Y oye, y ya, ¿y dónde está Dante? ¿Y dónde tenía no sé, un poema el mío Cid? Mira, si tú vas con 3 lucas a la feria, en cualquier cuneta, con 3 lucas te encontráis todos los libros necesarios. Mira, sí, yo en lo personal, yo he dejado de comprar libros porque ya tengo muchos libros, porque ya me compré los libros que quiero. Ya tengo 3 ediciones de la Divina Comedia, tengo varias ediciones de Don Quijote, tengo una Biblia católica también. Y bueno, ahí ya tengo lecturas para toda la vida, pues, o sea, claro. y lo Y, digo y, y, siendo y que yo soy Dani, un escritor contemporáneo, pues yo también estoy publicando libros. pero claro, Miguel Hernández ya también se ha formado como una especie de clásico, como volviendo un poco a esta idea de Italo Calvino, de que el clásico no da soluciones, es el mismo problema. Mm. Y claro, aparte de que de lo que trate o no trate de Miguel Hernández, su calidad, la sonoridad, todo el trabajo, o sea, unas obras completas de Miguel Hernández serían muy bienvenidas. Y no, es un poeta como decía al comienzo, como agüita fresca. Es muy refrescante hoy en día, sobre todo, leer a Miguel Hernández. Para ir finalizando ya la última sección, ¿te parece, Jatu, que cada uno elija un poema, lo leamos, un breve Ya. comentario y después recomendar pues, alguna bibliografía básica? Ya, me parece, me parece. Y aquí tengo algo. ¿Quién empieza? Ujú. Aquí lo vi. Mira, me gusta este soneto final. Ya, eh, Aquí lo tengo marcadito, que es el soneto final que aparece en El rayo que no cesa. De hecho, es el ya. último poema del libro. Y dice así: por desplumar arcángeles glaciales, la nevada lilial de esbeltos dientes, es condenada al llanto de las fuentes y al desconsuelo de los manantiales. Por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro sus orientes, al dolor de los yunques inclementes, lo arrastran los herreros torrenciales, al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte. Arrojado me veo y tanta ruina, no es por otra desgracia ni otra cosa que por quererte y solo por quererte. ¿Te fijas? Como parte lo cósmico, desplumar arcángeles glaciales y parte a lo más humilde, a la tierra, pasa por los metales, la espina, la rosa, la muerte y la ruina. Y al final dice que por quererte y solo por quererte. Como había planteado alguien en alguna tesis sobre Miguel Hernández, como que va desde el cómo de alguna manera hasta reencontrarse con el hombre, con Sí, ese hombre que claro, no es solo él, que claro, él ve toda la oscuridad, esta privación de lo exterior, pero se encuentra ahí después de haber pasado por tantas cosas ya como un espejo poco más. Y claro, muy corporal, los elementos también. Y esto es algo que se ve en otros poemas también de Miguel Hernández. Pero en este poema final es potentísimo. Es potentísimo como ese descenso que va hasta ese verso final. totalmente. Es una progresión, una regresión, diríamos, ¿cierto? Claro, Y en cierta manera como que él ya está prefigurando en este rayo que no cesa su lucha social, la lucha del hombre, del trabajador. Él tiene muchos versos dedicados a los jornaleros, tiene muchos sí, versos dedicados al hombre que está con la pala, la chuzo en mano. Y bueno, ese es el verso que yo elegí, el poema. bueno.
Yo elegí una décima, Ya. es solamente una décima. Flor, sin nombre, porque lo ignoro yo. Eso va entre paréntesis. Uno te daré yo, Adán segundo, y, siendo el primero, el nombre que otros te dan, ya no será el verdadero. De tu hermosura lo espero, prelada por excelencia. ¿Cuánto? Calla en la elocuencia de su olor y su cariz, negándome su licencia para el bautismo feliz. Yo he estado estos últimos tiempos con un tema con lo del nombre, esto de nombrar qué es lo que es de alguna manera el segundo Adán. Uno te daré yo, le dice. Esto del nombre, hay un poema que Borges creía que era su mejor poema, que este del golem. Ah, sí, po. Hombre de la, no es el, entonces, claro, aquí de nuevo vemos como esta Sí, el distancia. arquetipo es el nombre de la rosa, y en la eh, palabra rosa está la rosa. Y claro, porque con este poema, ¿cómo se llama? Flor, guión sin nombre, de alguna manera, como también pensaba un poco en Juan Ramón Jiménez, dejad la rosa ya poeta, dejarla tal como es, decía, algo así decía. Y esto del nombrar, esto, ¿qué distancia hay entre la palabra y lo nombrado? Que algo que Miguel Hernández, claro, no será como su temática central, pero es un poeta que sabe que está esa distancia, que ese centro está fuera de él de alguna manera, como lo haría un místico quizá. Pero el Miguel Hernández puede que esté muy lejos de ser un místico, pero como evidenciar la distancia de lo nombrado. Entonces, claro, no hay como un acierto total, hay una aproximación. Y esa Yo no, aproximación sí, es tu mayor acierto de alguna manera. como el poema cuestionando al poema. Claro, el Y yo no poema sé si cuestionando el hay poema. antecedentes, quizás ahí como quizás abre una brecha, po, ¿no? Puede ser porque, claro, yo he visto como ese tema del poema, criticando el poema, quizás ya en Juan Ramón Jiménez. Yo lo he visto harto. Él no lo dice como el poema, lo dice como la flor. Pero claro, en esta flor sin nombre, este segundo Adán, Mm. entonces, claro, hay todo un tema de dónde se parte, dónde se termina, y la palabra. Ya en un poeta como Miguel Hernández, que le es tan social o tan esto y esto otro, pero no. En la obra de Hernández podemos encontrar, pero de todo, es un poeta muy vasto. Y me parece que ahí siempre hay como una tensión entre el poeta que es de raigambre más chamánica, que piensa que la palabra conjura, ¿cierto? El poeta como mago, que va como un alquimista creando las palabras, como cuando decía Huidobro, Mm. poetas, no cantéis la rosa, hacedla florecer en el poema. Y está como el otro lado, que es el poeta como más material, que sabe que lo que está utilizando es que, claro, no se hace como ese cuestionamiento de que la palabra esté, claro, está viva, pero no tiene como ese problema como de erotizarle el verso, ¿cierto? Como que el poema aparece en la palabra porque nosotros hablamos, somos seres que hablan, entonces hay como una tensión ahí. Es como esta conclusión que había llegado alguien sobre Gustavo Osorio, de que él dice, claro, está el río que pasa y el agua en que uno se baña y todo, que uno, Mm. claro, no es la misma siempre, pero él pregunta, ¿y puedo meter los pies en el agua? Entonces, claro, Miguel Hernández, no, un poeta tremendo, universal, ya es un clásico, ya es un clásico, hay que conocerlo más, hay que leerlo más, hay que hacer que se lea más. Totalmente. Y como ya estamos llegando al final, las recomendaciones pues, por dónde partir, yo quería recomendar a ojos cerrados, que fue la edición que utilicé, esta, ¿Ya? publicada por la Universidad de Valparaíso. Me encantan Buena. los libros que sacan, son muy buenos, rara vez van a sacar un mal libro. Viene con comentarios del poeta Rubio, ¿Ya? Rafael Mira, Rubio, vienen con algunos comentarios de algunos versos y está bastante completo. Fíjate tú que viene El rayo que no cesa íntegro, hay poemas ya, dispersos y me parece que es y a muy buen precio, menos de $10, o sea, por $10 más o menos lo va a encontrar, ya. si es que todavía está en la librería, buena materialidad y viene con grabados de Julio James, grabadito Buena. chileno y eso le da todo mira qué lindo, mira esta belleza. Mira, qué maravilla.
por poquita plata se lleva un libro de confección chilena. Mira, fíjate tú esto. Mira, pues mira. No, maravilloso, No, es maravilloso. precioso este libro. Y respecto a la biografía, yo consulté dos. La primera fue Miguel Hernández, se titula, escrita por Ujú. Federico Bravo Morata. Es una biografía bien amena. Eso sí que peca un poquito como de imparcialidad. De repente el autor se enoja y dice como que el catolicismo mató a Miguel Hernández, rompe un poquito la objetividad. Pero Ya, bueno, me parece que una buena puerta de entrada. Y hay una segunda biografía que se llama Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un Poeta, de José Luis Ferriz, del 2016. Es una biografía ya mucho más documentada, más abustada. De hecho, las primeras 50 páginas solamente se dedica a hablar de Orihuela. Me ya. parece que esta ya es un poquito para el especialista o para el que quiera hacer como un trabajo más como acucioso respecto al poeta. Y esas son mis recomendaciones, querido Hat. Lo que tenía a mano, Losada, Perito en Lunas, con Ah, qué otros buena. textos, décima, poemas de adolescencia también. Esta otra antología también de Losada, que antologa los principales libros del poeta, que siempre es una selección del Silbo Vulnerado, Vientos del Pueblo, etcétera. Y está la joyita, el Epistolario General de Ah, Miguel Hernández, en edad. Muy él escribió bueno. bastante. Habrá escrito muchas cartas a lo largo de su vida. No, muchas, sí, no, muchas cartas. ¿Es una Eh, selección, Hatu, o están las principales? O sea, todo perdón, lo que él todo. mandó, Todo todo, lo que. todo lo que él mandó, todo lo que se pudo, sobre todo Rescatar. muchas cartas Josefina, Ya. muchas cartas Josefina, viene con una introducción también, también viene con algunos poemas inéditos de Hernández y algo de Neruda por ahí para meterle. Y lo que quería recomendar, salió en De Bolsillo hace poco una antología de Miguel Hernández. Uno va a la librería Antártica y lo pilla. Por pocos Así que pesos. está nuevamente accesible si uno quiere comprar algo de buena poesía y anda por una librería de cadena, Miguel Hernández. Hay una muy buena antología. Libros para atesorar, libros para leer y releer, te van a acompañar toda tu vida. Sí. Sabemos que el destino del hombre es la muerte, no hay otro. Los últimos momentos de Miguel Hernández son realmente dramáticos. Cuentan que cuando él fallece muere con los ojos abiertos, no se los pueden cerrar. El rictus de la muerte le llegó de forma tan violenta que no podía cerrar los ojos. Murió a las 5:30 de la mañana, cuentan. Y la gran pena de Hernández es que no pudo despedirse de su hijo. La última visita de su mujer no llevó el hijo y Miguel le dijo, pucha, yo quería ver a mi hijo, probablemente para evitarle la escena tan devastadora. Y cuentan que los biógrafos que cuando le dicen al papá de Hernández que su hijo había muerto, el papá dice, bueno, él se lo ha buscado. Y eso Sí. fue todo. O sea, ahí tú ves el quiebre, el dolor, la incomprensión con Lo mayúsculas. descarnado, claro. Sí, pues sí, se dijo eso el papá, pues, que poco más que él se lo buscó. Puede ser. Pero nos quedó un gran clásico del siglo XX, un poeta muy completo y visceral también. O sea, es un poeta buenísimo. Léanlo, por favor, léanlo. Tienen harto material, hay un catálogo muy amplio y diverso y no, hay que leerlo. O sea, una obligación para un poeta de hoy día del siglo XXI, eh, conocer, leer, recitar Miguel Hernández. Claro, Pucha, qué rico preguntarse recitarlo. por qué la poesía española es la mejor del universo. Bueno, léete a La Miguel Hernández literatura. porque, claro, ellos inventaron la literatura contemporánea, que es una tesis que puede atravesar todo, hasta lo fantástico, pero ya, eso excede el video, pero Miguel Hernández, esta corriente, creo que es lo mejor de la generación de él, que 27, 36, está la duda, pero es como un afluente que va recogiendo la tradición del siglo de oro, un poquito de los místicos, se empapa de vanguardia,
y estamos Mm. hablando de alguien que vivió solamente 31 años de su vida. O sea, es la Sí, obra prácticamente de un veinteañero. sí, sí. Así que él se ríe de los viejos en algún poema. A veces los viejos son los más imbéciles, los que menos cosas te pueden decir de importancia. Eso no lo digo yo, eso lo decía, ¿cómo se llama el del poeta de Walden? El Toro. Ya. Decía, no, yo Ah. en mi vida nunca un viejo me ha dicho algo de valor. Bueno, tú Claro, sabes que hay una cosa muy como de juventud de rebelarse contra los viejos. Quizás claro. como habría sido Miguel Hernández, un viejo lindo habría sido, y lo Sí, pues. habríamos celebrado. Pero nos quedan sus versos, así que eso, pues, gente, pues. Yo me estoy despidiendo, Jatu. Las últimas palabras te las dejo a ti. Las últimas palabras, nada, pues lean a Miguel Hernández, hay harto material, denle, sobre todo lo que es después de Perito en Luna les puede como llegar más, Mm. o los últimos poemas, pero no, es un poeta amplio y recítenlo, ojalá puedan darse un momento, encontrar unos poemas de él, que los que más les gusten y recitarlo y darle con todo. Así que por eso yo he estado llevando harto estos libros a los micrófonos abiertos. Ah, He tenido buena. muy buena acogida de Miguel Hernández. Para gente que no lo conocí, no lo conocía, es como, oye, qué buen poeta, Mm. qué buen Tiene muchos poeta. niveles, tiene muchos Tiene niveles. muchos niveles eso. Puede llegar a alguien que jamás ha leído poesía como al lector de toda una vida. Sí, Y eso lo exactamente. hace doblemente especial. Sí, sí. Como había dicho, agüita fresca para estos días. De calor. Estamos en De enero en calor, el hemisferio claro. sur con unas temperaturas terribles. Ya, pues, Claro. gente, muchas gracias y hasta una próxima. Vamos a seguir hablando de poetas españoles. Bacán.